Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elías Badalasi, por si no me conoces. Soy abogado, escritor, conferencista cristiano y en esta oportunidad voy a continuar con una sección que dejé parada hace mucho tiempo. Te pido disculpas si estabas esperando este video hace un montón. Que se llama ¿Quién fue tal? El primer video que hicimos se llamó ¿Quién fue Mardoqueo? Que realmente ha tenido su linda difusión y quiero continuar. La idea de esta esencia de esta nueva sección es poder contarte sobre ciertos personajes bíblicos que poco se sabe de ellos, que poco se ha mencionado. Por ejemplo, Mardoqueo es del libro de Esther, entonces mayormente se habla de Esther. En el caso de la persona que vamos a hablar en este video, que vos ya lo habrás visto en el título de quien estamos hablando, es de Jezabel, que es de la época del profeta Elías, entonces mayormente se habla de Elías. Pero vamos a profundizar, así que bueno, quédate, te invito a poder ver este programa, esta sección que he creado y yo creo que realmente te va a interesar. Bien, Jezabel, ¿quién era Jezabel? Según el relato que se encuentra en Primera de Reyes, desde el capítulo 16 en adelante, hasta después Segunda de Reyes, se sigue hablando de Jezabel, ella fue la esposa del rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? Fue un rey que hizo las cosas muy mal delante de los ojos de Dios, realmente muy mal. Entre las cosas malas que hizo fue casarse con Jezabel, y particularmente tiene el detalle de que en su reinado todas las cosas que hizo fueron en contra de lo que había mandado Dios que se haga. Por ejemplo, él era rey sobre Israel, pero estaba reinando en Samaria, o sea, estaba reinando en otro lugar sobre Israel. Cuando decidió casarse con alguien, decidió casarse con Jezabel. Volvemos al tema. ¿Quién era Jezabel? Era, además de ser la esposa de Acab, la hija de Ed-Baal. ¿Quién era Ed-Baal? Era el rey de los Sidonios. Seguramente en algún momento, en algún contexto, en tu iglesia habrán mencionado, habrás escuchado sobre Tiro y Sidón. Son dos regiones. Bueno, dentro de Sidón, dentro de los Sidonios, había un rey llamado Ed-Baal, que es justamente dentro de la misma corriente que promovía a los Baales, esos dioses o demonios paganos de aquella época, esos dioses paganos o demonios de aquella época, que priorizaban dentro de todo esto. O sea, estaba el dios de los judíos, después estaba el dios de los sidonios, que eran los Baales, y la diosa Acera también, dentro de los que mayormente eran mencionados en aquel contexto. Época de Reyes, época del libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué vamos a hablar de Jezabel? ¿O por qué es importante, digamos, que la conozcamos? Bueno, porque Jezabel fue la persona que más perjudicó, por ejemplo, al profeta Elías. Es la persona que más problemas le trajo, quien le ha causado temor, le ha causado miedo y lo hizo, bueno, realizar un montón de cuestiones equivocadas, de cometer errores. Él tuvo miedo, se alejó, quiso salvar su vida por su propia cuenta, se fue al desierto a morir, deseó morir, se menospreció, dejó a su criado, se quedó solo, se escondió en una cueva. En fin, un montón de errores tuvo Elías por culpa de que Jezabel. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el contexto? Si vamos a Primera Reyes 16, tenemos el relato de lo que les contaba de que Jezabel se casó con este rey Acab, que estaba reinando sobre Israel, pero en Samaria. Y que Jezabel, como les dije, era hija de Ed-Baal, el rey de los Sidonios, también, bueno, uno de los principales promotores de los Baales, del dios Baal, de los profetas de Baal. Eso lo vemos en el capítulo 16. Si nos vamos al capítulo 18, nos encontramos con que Jezabel ya había tenido mucho poder, estos más o menos 3 años después de lo que se contaba en el capítulo 16. Jezabel había tenido un montón de poder en Israel, en Samaria y en todas las regiones que dominaban, y había perseguido y había matado a un montón de profetas. Entre ellos yo creo que estaba buscando a Elías. Elías estaba siendo protegido por Dios en otro lugar, pero ella estaba constantemente persiguiendo y matando profetas de Dios, lo cual es tremendo, lo cual es una locura. Por otro lado, también el capítulo 18 nos cuenta de que ella tenía en su mesa, servido para que
coman con ella, para que estén con ella, un montón de falsos profetas, un montón de profetas de Baal, profetas de Acera y demás, que son estos dioses falsos que yo les mencionaba antes. Entonces, lo que hizo esta mujer, para el contexto de lo que es Israel, fue traerle una desgracia total, porque se supone que Israel es el pueblo elegido por Dios, y nos encontramos con que el rey de Israel, que encima está reinando en otro lugar, se casó con una mujer que promueve constantemente el paganismo, que promueve constantemente el culto a otros dioses, la idolatría, la persecución a los profetas de Jehová y ponerla a la mesa a los profetas de Baal y de Acera. Ese es el contexto. Si nos vamos al capítulo 19, nos encontramos con que Jezabel, esto es lo que yo les decía, porque se hizo conocida Jezabel en cierto punto, ella le manda una cartita, un mensaje a Elías, diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan si para mañana vos no estás muerto. ¿Por qué? Porque Elías había demostrado que todos esos falsos profetas que comían a la mesa de Jezabel eran falsos. Les hizo una apuesta en cierta forma, le dijo, demuestren que su Dios los respalda, que les prenda fuego este altar. Obviamente no pasó nada porque eran dioses falsos, y él demostró que el Dios de Israel sí era el Dios vivo y verdadero. El altar se prendió fuego, se consumió todo. Bueno, eso dejó muy enojada a Jezabel y directamente lo persiguió en busca de la muerte a Elías. Y Elías tuvo miedo y escapó. Entonces Jezabel realmente se hizo conocida, digamos, en ese contexto por ser la que realmente le dio miedo a uno de los profetas más importantes de todo el Antiguo Testamento. Ahora, seguimos, vamos al capítulo 21 de Primera de Reyes. Fíjense, en mi versión dice, y ella escribió cartas en nombre de Acab, o sea, se puso a escribir a nombre del rey, fíjense el poder que tenía, las selló con su sello. Mayormente los reyes tenían un sello en el anillo, bueno, acá no lo aclara demasiado, pero sí quiere decir de que ella dominaba por sobre el rey. Fíjense el poder de esta mujer. Dice, y envió cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot, y escribió las cartas, dijo, proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo, y sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios, al rey, entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. ¿Por qué hizo esto? Porque ellos querían ese territorio, ellos querían quedarse con ese terreno. Entonces primero intentaron hacerlo por las buenas, la persona no se los vendió, y directamente esta persona, esta Jezabel, lo mandó a morir. Convenció a varios ancianos de un lugar, a nombre del rey, con la carta a nombre del rey, diciéndole, acúsenlo falsamente al dueño de este lugar y mátenlo. Bueno, esa es la autoridad que tenía esta mujer Jezabel. Por algo Elías había huido en su momento. Una locura. Ahora, fíjense cómo continúa la historia. Estamos en el capítulo 21. Elías, el profeta Elías, ya un poco mejor de como estaba antes, ya no había, luego de haber escapado, volvió, retomó su actividad como profeta. Y el versículo 17 en adelante dice, entonces vino palabra del Señor Elías el Tisbita, que es el profeta Elías, después aclaramos eso, en otra ocasión lo cuento, diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Bueno, fíjense la influencia de esta mujer. Ahora, qué locura la influencia de esta mujer, Jezabel, en el rey Acab, rey que estaba reinando sobre Israel, pero desde Samaria. Qué locura las cosas que ella hacía. Cuando viene palabra de Dios sobre Elías, él va y se encuentra con Acab nuevamente, y lo que hace es profetizar lo peor para ellos. Porque bueno, la palabra de Dios vino ahí, condenación directamente contra Acab y condenación contra Jezabel. Acab se arrepintió y Dios fue clemente ante Acab, pero la condenación sobre Jezabel quedó. Entonces, si cambiamos de libro y nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9, fíjense cómo termina la historia de Jezabel. Ya esto es otro contexto, ella es una mujer mucho más grande, Elías había dejado de ser profeta, estaba como profeta Eliseo, que había sido su discípulo, y Eliseo había levantado nuevos reyes,
y había ordenado que algunas cosas se concreten, entre ellas que se cumpla la profecía de condenación que había dado Elías en su momento. ¿Qué es lo que había dicho Elías sobre Jezabel? Que esta mujer se iba a morir, que los perros iban a comer su carne y que nadie la iba a reconocer, ni siquiera su cadáver, no iba a quedar nada de ella prácticamente. Veamos cómo dice, Segunda de Reyes, capítulo 9, del 22 al 37. Dice, cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Me llama la atención eso. Se ve que encima la mujer, además de ser pagana, además de ser una influyente para mal, en todo sentido, además de haber mandado a matar a alguien en nombre de un Dios que ni siquiera ella cree, firmando la carta a nombre de otro que era el rey, además de haber confabulado todo eso, además de sentar a la mesa falsos profetas, ella era hechicera. Interesante. ¿Con quién te viniste a casar acá? De verdad. Seguimos. Dice, cuando fueron a enterrarla no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber. Entonces Jehú dijo, esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías el Tisbita. Y esta es la palabra, esta es la profecía, la condenación. Dice, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Increíble, ¿eh? Increíble. Lo leímos por parte, leímos un poco el 22 y después del 35 al 37. Me olvidé de aclarar ese detalle. Igual lo van a ver en pantalla, ya lo habrán visto seguramente. Y me llama mucho, pero muchísimo la atención este texto. Quisiera de que entendamos un poco todo lo que sucedió en realidad. Esta mujer había traído el mal sobre toda la región, había hecho las cosas demasiado tremendas, terribles, había condenado gente, había matado profetas, había perseguido, había hecho hechicería, había sentado a la mesa a falsos profetas, había promovido la idolatría y bueno, había hecho un montón de cosas más. Realmente es increíble cuando se lee. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 9 de Segunda de Reyes completo, lo estaba revisando, es largo, pero se los recomiendo. ¿Cómo concluye la historia? Ya vimos, se murió, en fin, no leímos cómo se murió, pero finalmente se cumplió la condenación profética de Elías. Y hay un relato en Apocalipsis que la vuelve a mencionar. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y se cree de que esta parte fue relatada por Jesús, un Jesús ya resucitado que se le revela a Juan mientras escribía este último libro. Fíjense esto, Apocalipsis 2, versículos 18 al 23. Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Todo esto le está diciendo a una iglesia que, si bien era para una iglesia que existía realmente en esa época, se cree de que el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis es para todos. Esas 7 iglesias representan a todas las iglesias del mundo hoy en día. Y acá le está diciendo el Señor, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Fíjense que es todo muy bueno, amor, obra, fe, etc. Perseverancia. Pero fíjense el 20, dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo sigue? Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Apocalipsis 2, leímos del 18 al 23. Vuelve a mencionar Jezabel.
¿Y en qué contexto menciona a Jezabel? Es como el espíritu de Jezabel, como la esencia de esa mala mujer, sigue ocurriendo en algunas iglesias. Y ojo, en iglesias donde tienen amor, donde tienen fe, donde tienen perseverancia, donde tienen grandes obras, sigue estando Jezabel en medio de ellos. Y él le dice, apártate de eso, o sea, tengo algo contra ti. Y les dice, bueno, les doy tiempo para que se arrepientan. Wow. Cuidado con esto. El último mensaje que les puedo dar en ese sentido es, hay muchas iglesias hoy en día que están diciendo que como Dios es amor, podemos avalar, no perdonar, podemos avalar cualquier pecado. Y podemos recibir a la persona que venga con el pecado que sea y que viva y se mantenga con ese pecado. Hay gente que considera intolerante al que piensa distinto y en ese sentido pareciera de que quieren ser incluso más amorosos que Jesús o que Dios. Reciben a la persona como está y en ese amor la dejan como está y la dejan viviendo en su pecado, sea cual sea. No, no puede ser así. En ese sentido es el mismo contexto de lo que menciona Apocalipsis para esta iglesia, una iglesia que tiene amor, tiene muchísimo amor, pero también tiene a Jezabel. Y seguramente esa tolerancia que han tenido sobre Jezabel es porque tuvieron un exceso de amor. Tienen tanto amor que no lo quieren dejar cambiar. La aceptan como es. Si la persona no quiere cambiar, yo te amo igual y te acepto como sos. Y Jesús les está diciendo, cuidado, cuidado porque a Jezabel no se la puede tolerar. Jezabel, por algo la menciona de esa forma, Jezabel persiguió al profeta Elías, le hizo dar miedo, mató profetas reales, confabuló en contra de una persona que era inocente para quedarse con sus tierras y demás. Todas las cosas que están relatadas sobre Jezabel, se sentaba a la mesa con profetas de otros dioses, eh, firmaba cartas a nombre de su esposo. Todo lo que hacía estaba mal. Y está diciendo, cuidado, cuidado porque si tu amor está tolerando esto, entonces hay algo que está mal. Así que bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya gustado este segundo capítulo de ¿Quién fue tal? En este caso, ¿Quién fue Jezabel? Y bueno, pregúntenme si quieren preguntarme por alguien en particular, alguna persona que algún personaje bíblico que quieran saber quién es, qué hacía, en qué contexto es, que se relata la historia y demás. Escríbanmelo y yo voy a hacer un video sobre eso. Gracias, les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga.